Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube voy a hablar de mis referentes, de su biografía y de por qué los considero mis referentes. Y ojo que matizo y remarco que son referentes y no ídolos, porque no creo que sea sano idolatrar a nadie ni perder el culo por nadie famoso que nunca sabrá de tu existencia. Y el vídeo de hoy tratará sobre Perico Solabarría. Pedro María Solabarría Bilbao, Perico para los amigos, nació en Portugalete el 27 de enero de 1930, siendo hijo de un minero y de una sirvienta. Pasó allí en Portugalete también la guerra civil, en una casa severamente dañada por un bombardeo franquista durante la guerra civil. A los 11 años empezó a estudiar en el seminario. Allí estuvo hasta los 24 años, que fue nombrado sacerdote católico. Para la gente que esté viendo este vídeo y no esté muy familiarizada con la figura de Perico, supongo que os resultará un poco extraño de primeras que uno de mis referentes sea un cura, pero bueno, calma que todo va llegando y la cosa mejora bastante. Fue destinado a la parroquia de la Arboleda y ese mismo año, en 1954, obtuvo permiso de la diócesis para trabajar como obrero a jornada completa. Esto ya es lo que empieza a definir la figura de Perico Solabarría. Era básicamente un cura obrero, de los de izquierda de verdad, vaya. Y fue hijo de obreros, toda su vida destacó por su conciencia de clase y por tener claro que quería más derechos para la clase trabajadora y para la clase obrera, y eso es lo que empieza a definirle básicamente desde el primer momento, vaya. En la Arboleda ejercía de sacerdote, de maestro, también a veces, un poco de todo, apoyando allí donde se le necesitara. Tras 9 años en la Arboleda, fue trasladado a la parroquia de Santa Teresa en Baracaldo. Para la gente que no esté muy familiarizada con Vizcaya, todos estos lugares que estoy nombrando, Portugalete, la Arboleda, Baracaldo, son básicamente municipios y barrios obreros con una fuerte tradición obrera y bueno, construidos y desarrollados básicamente en torno a la actividad obrera, ya sea en torno a la minería o en torno a la industrialización, pero siempre barrios obreros habitados por personas de renta relativamente baja en comparación a otros sitios, vaya. Perico trabajaría como peón obrero y más tarde en la construcción, primero en los Altos Hornos de Vizcaya, donde acudía al trabajo en sotana directamente. Después trabajaría en las minas de Gallarta en condiciones durísimas y en construcción. Todo esto es especialmente loable porque podría haber aprovechado su condición de sacerdote católico para no trabajar, pero no lo hizo. Trabajaba a jornada completa básicamente por conciencia de clase, no por otra cosa. Sus ideales se moverían por la izquierda, al principio un poco indefinida, luego ya fue concretando un poco más su postura. En 1967 participaría en la huelga obrera de aquel año, que fue una de las más importantes durante el franquismo. En 1968 formó parte del grupo Gogortasuna, que estaba compuesto por más de 50 sacerdotes y seminaristas de izquierdas, básicamente, bueno, antifranquistas, también con cierto carácter nacionalista vasco, y en su mayoría que defendían la lucha armada. Se encerraron en el seminario de Derio durante un mes en señal de protesta y el obispo Gurpide les excomulgó a todos. El siguiente obispo, Cirarda, les retiraría la excomunión posteriormente. En 1968 o 1969, depende de la fuente, he encontrado algunas contradicciones aquí, no tengo claro cuál es la versión verídica, detuvieron y encarcelaron por primera vez a Perico por hacer llamamientos contra el franquismo desde el púlpito de la parroquia de Santa Teresa. Esa fue la primera de las 5 veces que Perico pasó por la cárcel. La primera fue en la cárcel especial para curas de Zamora, las 4 posteriores serían en Basauri, y a raíz de la vuelta de la cárcel en Zamora le trasladaron a la iglesia de Róntegui. Perico protestó, quería seguir en Santa Teresa, y a raíz de su protesta ya le inhabilitaron definitivamente como sacerdote católico y a partir de ahí dejó de ser cura. La verdad es que no fue un cambio de la noche a la mañana, pero posteriormente iría abandonando esta vida y cambiando un poco su día a día. A raíz de esto empezó a tener pareja, Begoña se llamaba, y bueno, fue cambiando un poco de modo de vida. Como digo, se movía un poco en una postura ideológica en una izquierda un poco indefinida, con ciertos toques de nacionalismo vasco que se irían acentuando bastante a lo largo de su juventud.
Para que sirva de ejemplo, durante la dictadura franquista llegó a colaborar con la Juventud Obrera Cristiana, la Hermandad Obrera de Acción Católica, la Unión Sindical Obrera, las primeras comisiones obreras o el Frente Obrero de ETA, aunque no llegó a militar en ninguna de estas asociaciones. Perico se reunía con nacionalistas vascos, con socialistas, con comunistas, como digo, un poco en la izquierda indefinida, que a menudo es fuente de crítica esto, el tener una ideología no muy bien definida. A mí no me parece necesariamente que tenga que serlo. A veces me parece incluso que puede ser una virtud o una muestra de humildad, en el sentido de, mira, yo no tengo las soluciones para el mundo, no sé exactamente qué ideología es la mejor, pero sé que en el capitalismo los obreros pasan hambre y tienen muy pocos derechos, y sé que los fascistas dan asco, así que por lo menos habrá que oponerse un poco al capitalismo y al fascismo. Por lo menos tener claro cuáles son las cosas que peor funcionan y las que más dañan a la gente, las que más daño hacen a la gente, las que tienen a la gente en la miseria o la excluyen por su color de piel o orientación sexual, etcétera, y luchar un poco contra ellas. Una vez acabado el franquismo, donde ya sí militó Perico fuera del franquismo, el primer sitio fue el LAB, el sindicato. Al principio era solo una asamblea, en 1977 se convirtió oficialmente en sindicato y Perico empezó a militar en LAB. Se puede considerar en ese sentido que fue miembro fundador del LAB. Ese mismo año, en 1977, participó en la huelga de la construcción, esa fue otra de las veces que le detuvieron. Se presentó al Congreso por Euskadi Esquerra, aunque no obtuvo escaño, y entre 1977 y 1979 entiendo que participaría también en la construcción del puente de Róntegui, que atraviesa la ría. El puente de Róntegui también saldrá mencionado posteriormente en el vídeo. Todo este trabajo de construcción haciendo esfuerzos pesados al aire libre y con todo el polvo y las condiciones que implican la construcción, pues le terminaría por desarrollar una enfermedad pulmonar crónica. Hacia 1980, de esto tampoco he encontrado fecha exacta, pero entiendo que nacería su primera hija, la primera de 3, si no me equivoco, que serían Usoa, Enara e Iraultza. También en 1980 se presentó a las elecciones por Herri Batasuna, saliendo elegido parlamentario por Gasteiz en el Parlamento Vasco. Claro que también se presentaba al Congreso de los Diputados. Se presentó al Congreso de los Diputados por Herri Batasuna en las elecciones también en 1979 y en 1982 encabezó la lista por Vizcaya y salió elegido también diputado, aunque no llegaría a participar como diputado en el Congreso de los Diputados porque en aquellos años la estrategia de Herri Batasuna incluía no hacer caso a las instituciones españolas. Vaya, no, los diputados de Herri Batasuna no se presentaban al Congreso. Su actividad política con Batasuna le llevó a este tipo de cosas, también a otra de sus detenciones, en mayo de 1981 en la Casa de Juntas de Guernica por una acción de rechazo al rey Juan Carlos. Su participación en Batasuna ya deja claro cómo a lo largo de los años fue interesándose más por el nacionalismo vasco y fue participando más en el nacionalismo vasco y en el independentismo. Yo personalmente prefería la postura de izquierda indefinida. Yo creo que las naciones y las banderas y tal no son una forma muy eficaz de agrupar a la gente y más bien solo sirven para dividirla y para hacerlas más manipulables para el político de turno que saque una banderita y diga representar a un país y con eso ya la gente se olvide de que a los políticos les importa realmente a la gente, ¿no? Es una virtud que tienen las banderas, que parece que ayudadas un poco por los políticos que las enarbolan, pues hacen que a la gente les empiece a importar más las banderas que la gente. Entonces no me siento muy identificado dentro del nacionalismo vasco, pero bueno, tampoco me produce un horror absoluto siempre que ese nacionalismo vasco pues tenga el objetivo de construir una nación en la que la gente viva un poco mejor. Vaya, que el nacionalismo me molesta un poco, me echa un poco para atrás, pero si es de izquierdas, pues no tanto, porque por lo menos entiendo, como en el caso de Perico Solabarría y también en muchos otros casos, sobre todo de la gente de a pie, pues que se está persiguiendo construir una nación, se está dando cierta importancia a las banderas, pero es para que la gente viva mejor, para que tenga más derechos,
Pues en este caso yo creo que está clarísimo, o sea, Solabarría no abandonó en ningún momento las reivindicaciones para más derechos de los obreros, siempre estuvo del lado de la clase obrera y siempre pidiendo más derechos para los obreros. Entonces no creo que le importaran las banderas más que a la gente, vaya, me estoy yendo un poco por las ramas, pero creo que veis a lo que quería llegar. Que no comparto mucho el nacionalismo vasco, pero bueno, siempre que sea algo secundario y practicado por gente que le importan más los derechos de los trabajadores que lo que es la bandera, pues bueno, no me parece tampoco algo desagradable, vaya. Lo respeto aunque no lo comparta. Al fin y al cabo lo que es el objetivo principal, que son que la gente tenga más derechos y que viva mejor, pues lo compartimos y entiendo que eso es lo más importante y las banderas son algo secundario. Perico también sería elegido concejal de Baracaldo en 1983, un cargo que ocupó hasta 1991. Realizaría distintas actividades políticas y distinto activismo de la mano de Batasuna. Estuvo en la Mesa Nacional de Batasuna también como uno de sus altos cargos, por así decirlo. También daba mítines y tal. Es más o menos conocida la anécdota de un mitin que empezó en la Plaza de Toros Vista Alegre de Bilbao, diciendo directamente que el ministro de Interior, que por aquel entonces era Barrio Nuevo, era un asesino. Tenía toda la razón, claro. Desde luego Barrio Nuevo era un asesino y una mierda de persona. Eso creo que no está en duda. Entiendo también, no he encontrado muchas referencias a esto, que por aquel entonces y durante una gran parte de su vida Perico Solabarría no tuvo una casa propia, sino que vivía en casas que le prestaban, por así decirlo, por solidaridad. En 1990 ardió en un incendio una de estas casas en Luchana, la casa en la que él vivía por aquel entonces. Como digo, no he encontrado muchos datos detallados sobre este aspecto en concreto. En cualquier caso, parece una persona coherente y que siempre perteneció a la clase obrera y que incluso teniendo a su disposición la posibilidad, por así decirlo, de abandonar un poco a su clase y vivir con más lujos y con más comodidades, como podría haberlo hecho simplemente por ser cura, no lo hizo. Ese es uno de los motivos por los que Perico está incluido en la lista de referentes, por una coherencia bastante palpable. O sea, creo que para sus detractores, para gente que quiera dejarle mal, pues es imposible negar que podría haberse aprovechado de sus privilegios para vivir con más comodidad y más lujo, y sin embargo escogió la coherencia y escogió pertenecer a la clase trabajadora. Y otro de los motivos por el que Solabarría está en mi lista de referentes es por su activismo, su dedicación y su energía durante muchos años. Hablamos de una persona que nació en 1930 y que ya siendo anciano seguía realizando una actividad incansable de activismo y seguía acudiendo a todo tipo de asociaciones y colaborando con todo tipo de entidades sociales. Siguió siendo perseguido por esto, por supuesto. En 2013, por ejemplo, fue escogido pregonero en las fiestas de Baracaldo, pero los concejales del PP en Baracaldo consiguieron impedirlo y finalmente hubo que buscar otro pregonero. Colaboraba con la Asamblea de Parados de Baracaldo, colaboraba con la Asociación Berriochoa, que acudía a la manifestación de todas las fiestas de Bilbao del colectivo antitaurino animalista de Vizcaya. Insisto, uno de los principales motivos por el que está en mi lista de referentes es realizar toda esa actividad de activismo y no haber abandonado sus ideales y seguir realizando un esfuerzo intenso por mejorar las condiciones sociales y por ayudar a toda la gente posible. Creo que esta es una de las características de Perico que más valora a la gente en general y una de las cosas por las que más se le recuerda. Hay numerosas fotos que lo atestiguan, vaya, aquí podéis ver alguna de ellas. En esta salgo también yo en una esquinita. De todas las personas que llevamos en la sección referentes que no ídolos, Perico Solabarría ha sido el primer vizcaíno y ha sido la primera persona con la que he coincidido físicamente. Aunque no le conociera en persona, vaya, no hablé con él nunca, pero bueno, dentro de lo que están siendo mis referentes hasta el momento, pues contando que algunos murieron muchas décadas antes de que yo naciera, como es el caso de Kano Sugako, pues en el caso de Perico Solabarría sí es alguien con quien llegué a coincidir físicamente. En esta otra foto sale con Alfredo, muy grande también Alfredo.
pero bueno, creo que queda claro. Con 80 y pico años seguía encabezando manifestaciones. De hecho, ya teniendo 85 años, un mes antes de morir fue llamado a declarar en la Audiencia Nacional por una denuncia de la AVT, junto a varios miembros de ERNAI, debido a lo que la AVT considera enaltecimiento del terrorismo, que es básicamente todo lo que se mueve y sea basura. El 24 de junio de 2015 murió, dejando un legado de activismo y de lucha social bastante interesante, y dejando, por supuesto, un enorme número de enemigos y de gente que lo odiaba entre la ultraderecha. Aquí tenemos, por ejemplo, un tuit de un concejal del PP criticando que se rinda homenaje a un miembro de ETA como Perico Solabarría. Perico Solabarría nunca llegó a ser militante de ETA, nunca llegó a militar en ETA, ni siquiera durante la dictadura. Sus colaboraciones con el Frente Obrero de ETA sí son durante la dictadura y no me parecen en absoluto moralmente reprochables. Creo que está bastante claro que durante la dictadura ETA no era un grupo que hiciera terrorismo como tal, no se centraba en atacar a civiles ni en poner bombas en sitios donde pudieran morir civiles, sino que atacaba directamente a altos cargos del franquismo y era un grupo de resistencia antifranquista contra la dictadura. De hecho, para los aficionados a articular un poco su sentido de ética en torno a las leyes, ETA durante el franquismo ni siquiera puede ser considerado un grupo terrorista desde el punto de vista legal. O sea, incluso legalmente hablando no eran terroristas porque la ley de amnistía del 77 les exculpó de las acciones que cometieron contra la dictadura franquista. Por supuesto, para atacar a una persona como Perico Solabarría, que como digo siempre ha sido enormemente coherente, siempre ha defendido los derechos de los trabajadores y el bienestar de la clase obrera y siempre ha estado en protestas, huelgas, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de los parados, de los desahuciados, etc., pues para atacar a una persona así es normal recurrir un poco al comodín de todo es ETA que utiliza la extrema derecha, y así han seguido los ataques contra él. Sin embargo, el legado que deja Perico Solabarría es enorme, es un ejemplo de sacrificio, de lucha y de humildad. Tiene un mural en el puente de Rontegui, que como he dicho anteriormente en el vídeo, él participó en su construcción, así que es un lugar muy adecuado para hacer un mural de él. Constantemente hay pintadas de nazis contra el mural intentando estropearlo y constantemente los vecinos lo reparan porque Perico Solabarría todavía despierta una enorme admiración, sobre todo entre la gente que le conoció. En la Ribera de Deusto también hay otro mural dedicado a él, de hecho, y también sufre ataques de nazis. Y eso, pues ahora mismo yo creo que es una de las mejores pruebas de su legado, que tenga un mural en el puente de Rontegui y otro en la Ribera de Deusto y que los nazis sigan atacándolo constantemente hasta que algún día, espero, alguien les encuentre y les parta las piernas. No por ensuciar un mural, que me parece feísimo porque la gente realmente se curra y ha dedicado su esfuerzo y su trabajo a hacer esos murales, pero me parecería desproporcionado romperle las piernas por estropear un mural, vaya, yo lo digo por nazis. El hecho de que sean nazis ya sí es un motivo más razonable. Pero bueno, cosas que tiene este mundo, ¿no? Que en pleno año 2020 siga habiendo gente que literalmente quiere matar a otras por su color de piel o por su orientación sexual. Pues bueno, precisamente en un mundo en el que todavía existen los nazis, por algún motivo incomprensible, pues es quizá más necesario tener de referente a una figura como Perico Solabarría, a un ejemplo de compromiso y de lucha como fue él. Así que con esa reflexión me despido y hasta el próximo vídeo.